David Harvey explica que cuando existe un capital sobreacumulado y este no puede reproducirse por el esquema de acumulación ampliada, el capitalismo en esa región se encuentra en crisis. Para salir de ella es necesario que ocurran una serie de reconfiguraciones espacio-temporales. Algunas de esas reconfiguraciones espaciales son la relocalización productiva del capital y la apertura de nuevos mercados, ya sea de consumo, de fuerza de trabajo o de insumos. Las reconfiguraciones temporales son inversiones a largo plazo mediante el uso del sector financiero. Son importantes porque se utiliza el excedente acumulado del capital para generar plusvalor en el futuro. Además, con ese capital se realizan las inversiones necesarias en infraestructura, redes de transportes y comunicaciones, educación e investigación cuyo objetivo es generar ganancias a largo plazo y posibilitar las configuraciones espaciales. Así, el capital extranjero sobreacumulado entra en una región y realiza inversiones que preparan el camino para la llegada del gran capital. ¿Pero dónde llega ese capital? Llega a territorios poblados, generalmente tierras de cultivos campesinos en donde también habitan. Por ello, el capital debe despojar a los habitantes de sus tierras utilizando métodos violentos generalmente avalados por las autoridades en un proceso análogo al que explica Marx en la llamada acumulación originaria. Además, en donde llega el capital, implanta su lógica y sus relaciones sociales de producción. Reforma energética, acumulación por desposesión. La hipótesis de este trabajo se centra en que la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 y aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores ese mismo año constituye la aprobación legal para permitir el despojo a nuestro país y convertirlo en una zona susceptible y atrayente de colonización por parte del capital extranjero en busca de espacios para la reconfiguración geográfico-temporal necesaria para la permanencia y reproducción del mismo. La reforma y las transnacionales. La reforma energética es una reforma constitucional en México presentada por Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013 y aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre del mismo año. Se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos bajo la conducción y regulación del Estado. Sus principales objetivos son mejorar la economía de las familias. Estados Unidos es un país que está en una relativa modificación estructural en la esfera de poder económico y militar a nivel mundial. A pesar de ser una gran potencia, cuenta con una condición de dependencia energética. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos representaba alrededor de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo. Actualmente representa el 23%, y por tanto el papel del dólar, el Fondo Monetario Internacional y el comercio internacional modifican su forma de estructurar. Actualmente, Estados Unidos cuenta con un ahorro anual del 14% del Producto Interno Bruto del mundo, formación bruta de capital de 15%, tasas de crecimiento que van del 1 al 1.5%, déficit comercial anuales que oscilan desde los 400 a 600 mil millones de dólares. La deuda pública va desde 16.7 trillones de dólares, es decir, más del 100% del Producto Interno Bruto global está en la deuda. Por su parte, China tiene un ahorro anual de 53% del Producto Interno Bruto. Su formación bruta de capital fijo es de 48% del PIB. Crece a tasas entre 7.5 a 10% del PIB. Superávit comercial de 250 mil millones de dólares y se ha convertido en el primer productor mundial de automóviles, así como la mayor potencia en términos de comercio internacional. Es evidente que Estados Unidos está en una reducción. Erika Ramírez, en un artículo en la revista Contralínea, explica que a raíz de la reforma energética que permite la entrada de empresas transnacionales al territorio mexicano para extraer recursos energéticos como petróleo, gas y otros hidrocarburos, más de 2.500 ejidos, comunidades indígenas y áreas naturales protegidas son susceptibles de ser ocupadas por esas compañías. Esto, claro, significaría un enorme saqueo de recursos a México y el despojo a miles de campesinos que serían expulsados de sus tierras. Con esta reforma, más de 80 compañías están interesadas en ocupar 62 municipios del país en 2015. El proceso se lleva a cabo en dos fases, la Ronda 0 y la Ronda 1. En la primera, Pemex elige las zonas en donde la extracción de recursos de calidad está garantizada, mientras que en la Ronda 1 se llevan a cabo las licitaciones de zonas que se pueden destinar a las compañías extranjeras. Ya que la mayoría de las zonas negociadas en la Ronda 1 son de alto grado de marginación, el proceso supone abusos en el arrendamiento y uso de las tierras,
afectaciones al medio ambiente y desplazamiento de grupos indígenas. Por supuesto, la mayoría de los territorios exigidos por Pemex en la Ronda 0 y los entregados a las empresas transnacionales en la 1 están actualmente ocupados por campesinos que viven del trabajo de sus tierras. Por fortuna, para el capital en busca de relocalización, el Estado y las empresas han llegado a acuerdos por medio de los cuales se garantiza la expulsión de esos habitantes de las tierras sujetas a futura explotación. Algunos de los métodos utilizados son, como siempre, alianzas entre empresas y grupos paramilitares, violencia, el crimen organizado que obliga a los campesinos a dejar sus tierras y venderlas al precio más bajo, entre muchos otros. En la Ronda 1, las licitaciones para empresas transnacionales fueron solicitadas en su mayoría por empresas muy fuertes de los Estados Unidos. Chevron, Shell y Exxon son algunos ejemplos. También hay empresas de otros países: Petrobras de Brasil, Petrochina, la empresa iraní de petróleo, Cuba Petróleo, Petróleos de Venezuela, entre otras. La Secretaría de Energía ha informado que la Ronda 1 involucrará a 61 municipios de Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, que podrían ser despojados, limpiados y entregados al capital extranjero, solo a cambio de grandes impuestos que las operaciones de ese capital dejará para el país. La pregunta es: ¿a dónde irá ese dinero? ¿Al país? ¿Al pueblo? ¿A un grupo de suertudos políticos? ¿Realmente servirán para pagar a los campesinos por las tierras que les han sido arrebatadas? Y más aún, ¿a dónde irán todos esos campesinos despojados? Ya hemos visto que la ciudad, la industria y los servicios no poseen la capacidad de insertarlos en actividades productivas. En este sentido, tal vez la migración sea su única salida. La periodista del periódico El Economista, Lilia González, ha informado que Pemex se ha acercado ya a 80 empresas internacionales buscando tratos y asociaciones para realizar la exploración y explotación de las zonas ricas en recursos. Francisco Cravioto, investigador de Fundar e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, comenta que en la Ronda 1 lo que hace la Secretaría de Energía es determinar un conjunto de zonas susceptibles de explotación. Después, Pemex y las empresas extranjeras presentan proyectos y a través de un análisis de costo-beneficio se entrega el territorio al mejor postor. Este va a ser un negocio de corto plazo en México que dejará contaminados acuíferos, mantos freáticos y desplazamientos forzados. Las afectaciones a la salud han obligado a poblaciones de otros lugares donde se practica el fracking a irse y vender en las peores condiciones sus casas o propiedades, comenta. Hipólito Rodríguez, de La Vida, la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, comenta que estos proyectos tocan áreas donde la gente no se quiere separar del suelo. Sin duda que van a romper liderazgos, a dividir a las organizaciones campesinas, pero eso no importa, porque lo que va a defender la gente es su vínculo directo con el suelo. El escenario va a ser de conflicto. Después de la Ronda 1, se calcula que la cantidad de recursos explotados por empresas de capital extranjero asciende a 14.606 millones de barriles de petróleo crudo. Esta es la cantidad de recursos que les serán arrebatados a los mexicanos por el capital transnacional. Cabe destacar que a pesar de que la ley defiende los derechos de propiedad de los candidatos a ser despojados, estipulando que si estos proyectos interfieren con comunidades ocupadas se deberá negociar con los representantes de las mismas antes de llevar a cabo el proyecto, en la práctica hay cientos de métodos que se llevan a cabo para obligar a los habitantes de esas regiones a salir de sus tierras. Algunos ya fueron mencionados. Finalmente, un mapeo realizado por el antropólogo social Manuel Llano de la Universidad Iberoamericana muestra que muchos de los proyectos de las compañías transnacionales recaen sobre áreas naturales protegidas. Esto es permitido por el marco jurídico que prioriza este tipo de proyectos sobre las estipulaciones previas sobre el uso de suelo autorizado de las regiones. En conclusión, a raíz de la reforma energética de Peña Nieto, se modificó el marco jurídico para permitir al capital extranjero intervenir en nuestro país para así llevar a cabo actividades productivas y lucrativas. Esa relocalización productiva del capital se da como una respuesta a una crisis de sobreacumulación de capital en una zona. Por su cercanía, la mayor parte del capital que ingresa al país con este fin proviene de los Estados Unidos. Así, estas medidas, junto con muchas de las adoptadas en la década de los 80 cuando México se inserta en el neoliberalismo, buscan y consiguen crear en México una zona libre en donde ese capital pueda acceder de manera sencilla. Ello significa para el país la pérdida de sus recursos naturales, la expulsión y explotación de su gente, la pérdida de soberanía y el incremento de la dependencia con el exterior. En términos de lo que plantea David Harvey, el único beneficiado de este proceso es el capital extranjero que logra llevar a cabo esa reconfiguración geográfica y temporal y así logra salir de la crisis que vive en su país debido a la imposibilidad de realizar la acumulación ampliada.
Si bien en México se crean algunos empleos que la mayoría de las veces son mal pagados y responden a una lógica de subcontratación, proceso que también es permitido por el Estado mexicano con la reforma laboral del expresidente Calderón y cuyo objetivo es generar mayor plusvalor extraído de la fuerza de trabajo por parte del capital, no crea las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo económico y social del pueblo mexicano. Además, destruye la base cultural e histórica de los pueblos indígenas, que a final de cuentas representa las bases de nuestra cultura como nación. Por supuesto, los recursos naturales del país son despojados y utilizados para generar una riqueza que no se queda en los límites de nuestra frontera. A final de cuentas, a partir de los 80 México entró en un proceso en el que el Estado tiende a desaparecer, tendencia que, por cierto, ha seguido el capitalismo mundial en los últimos años a raíz del retorno de la lógica y política liberal, así como de la muy popular y poco estudiada globalización.